Y el acta de la sesión número 49 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Boletín 15.715-04. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual informe que el diputado señor Sergio Bobadilla Muñoz reemplazará en forma permanente al diputado señor Fernando Borges Montesino en la Comisión de Educación. Correo electrónico del Coordinador Legislativo del Ministerio de Educación, mediante el cual solicita celebrar una sesión conjunta con la Comisión de Educación del Senado para presentar ante ambas instancias el estado de avance del plan de reactivación educativa en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el contexto de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Alguna palabra sobre puntos varios? Diputado, yo doy las palabras diputado Barría y diputado Borges, en ese orden. Se va a despedir el diputado, por eso, a través suyo, presidente. Pero pongo el orden de las palabras, diputado Barría, por eso estaba bueno, muy bien, no hay otorgando problema, presidente. ¿Cómo? No hay problema, presidente. Quiero solicitar un informe al Ministerio de Educación y del Ministerio de Transportes. Una vez más comenzamos el año escolar y nos están llegando reclamos de la región de Los Lagos, en las comunas de Puyehue, de Puerto Vara, Los Muermos, entre otras, pero quiero un informe completo, no solamente en mi distrito, sino en la región de Los Lagos, con respecto al sistema de transporte escolar. La verdad que nuevamente problemas de licitaciones, reuniones con los apoderados poco claras de parte de algunas instituciones, ya sea gubernamentales o municipales, con respecto al financiamiento, que no estarían los recursos, que no estarían los respectivos ingresos. Estamos ya finalizando el mes de abril y algo que anticipamos el año pasado y que comenzamos a anticipar este año, nos volvemos a encontrar con los problemas en la educación pública, de la cual muchas veces hablábamos de nuestro compromiso, pero por supuesto que los alumnos después se quieren cambiar de colegio. Si queremos hablar de la educación pública, tenemos que entregar los recursos como corresponde. Una anécdota lamentable: vecinos del sector de Cañita en la comuna de Los Muermos van al municipio de Los Muermos a consultar por el sistema de transporte escolar. El municipio de Los Muermos les señala que ellos pertenecen al Servicio Local de Educación Pública. Desde Los Muermos viajan a Frutillar, llegan a preguntar al Servicio de Educación Pública y les señalan que justo ese transporte que no había llegado a Cañitas, a más de una hora de la comuna de la ciudad de Los Muermos, corresponde al Ministerio de Transporte. Van a Puerto Montt y le señalan que aún no están los recursos ni las licitaciones. Esas son las complejidades que tenemos. Por lo tanto, solicito el informe, presidente. Y en segundo lugar, solicito también a través suyo, presidente, al Ministerio de Educación que busque la fórmula de reforzar las asignaciones, o mejor dicho, sabemos que los subsidios o bonificaciones u otros llegan por asistencia. Y en las comunas a las cuales represento, que son rurales, que tienen distancia, que además no cuenta con el subsidio de transporte escolar, hay mucho ausentismo. Por lo tanto, buscar la fórmula de poder financiar a pesar de la ausencia justificada de muchos estudiantes, reitero, sobre todo en meses de invierno, porque es la única fórmula de que no siga quebrando la educación municipal, la educación de los SLEP, en la medida de que la educación rural tenga un ingreso por matrícula y no por asistencia. Se justifica plenamente dadas las condiciones rurales y geográficas de la región de Los Lagos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Barría. Vamos entonces con el apoyo del resto de los parlamentarios. Son dos oficios, uno dirigido al Ministerio de Educación y al Ministerio de Transporte y el otro dirigido al Ministerio de Educación. ¿Habría acuerdo? Diputado Borges, diputada Schneider. Gracias, presidente. Yo solamente 2 puntos. Quería agradecerle especialmente a las diputadas y diputados de esta comisión por un año de enriquecimiento en esta comisión. Yo dejo esta comisión desde hoy día
voy a estar en la Comisión de Obras Públicas. Le quiero desear lo mejor, que le pase a la educación de Chile con ustedes trabajando en conjunto. Hubo una amplitud de mente también para mí desde el punto de vista de cómo se trabajó en esta comisión. Le agradezco especialmente a la gente también que estuvo, especialmente en mi distrito, que siempre estuvo cooperando con esta comisión. Yo fui siempre muy solidario y espero que a esta comisión, como siempre, le vaya bien. Así que agradecimientos, que nos vaya bien aquí en el Congreso y bueno, con diálogo y con mucho encuentro van a salir las cosas adelante. Así que muchas gracias y yo me despido cariñosamente de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Borges. ¿Quién ingresa es? ¿Quién ingresa? Ah, ya. No hay alternativa. No hay alternativa. Bien. Yo no doy la unanimidad. Bien. Bueno, bienvenido, diputado Bobadilla, a esta comisión a la cual usted ya perteneció. Diputada Schneider y diputada Rafael. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de, bueno, se fue el diputado Borges, pero hacer extensiva también mi agradecimiento por el año de trabajo, por el diálogo que pudimos tener y también que le vaya muy bien en la comisión a la que se integra ahora y darle la bienvenida también al diputado Bobadilla a la comisión. Yo, presidente, quería solicitar que como comisión tomemos acciones respecto a una situación compleja, muy dolorosa, que nos enteramos la semana pasada. Yo me enteré, yo no soy de la región del Maule, pero me enteré por los medios de comunicación, por las organizaciones que trabajan allá en la región, que se había dado un caso muy lamentable de la muerte de un joven de 15 años, un joven trans, estudiante de Cauquenes, del Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de la VIN de Cauquenes, producto, según denuncian desde la comunidad educativa, de la falta de reconocimiento, la discriminación y la violencia que vivió en su establecimiento educacional. Y al mismo tiempo distintas organizaciones, comunidades han denunciado efectivamente que en este caso, al igual que en muchos otros, no se respeta la normativa que hoy día tenemos en educación, a saber la resolución exenta 0812 de la Superintendencia de Educación, que da reconocimiento precisamente a la identidad de estos estudiantes. Entonces yo, presidente, con todo el dolor que produce esta noticia, quería solicitar que esta comisión oficiara a primero la Seremi de Educación del Maule para ver el cumplimiento de la circular 0812 en la región y también a la Superintendencia de Educación para que nos pueda dar cuenta de cuál es el grado de cumplimiento, de observancia en el fondo que tiene esta normativa en nuestro país, en todo el territorio, y también como lo hemos hecho antes, entendiendo que no se trata de un liceo, o sea, de un liceo público, si es que no me equivoco, entiendo que es de carácter particular, si es que la comisión también lo tiene a bien, enviar una comunicación mostrando nuestra preocupación como comisión por el no cumplimiento de normativa vigente en nuestro país relativa a la no discriminación en las escuelas. Eso quería solicitar, presidente. Muchas gracias y por supuesto desde aquí hacer extensiva mis condolencias a la comunidad educativa y a la familia de Renato. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Schneider. Vamos a aprobar entonces los oficios y la comunicación que la diputada ha solicitado. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Diputada Rafael, diputado Maya, diputada Plasencia, diputado Schubert y diputada Serrano. Va a ser en ese orden. Gracias, presidente. Presidente, como soy diputada de la región de Aysén, tuve la oportunidad este fin de semana de recorrer toda la zona sur, más de 1000 kilómetros, en una región que es muy extensa y muy aislada. Uno recorre 300, 400 kilómetros para ir a visitar 100, 200 habitantes. Y me encontré en la comuna de Tortel con la lamentable sorpresa de que los alumnos en la comuna de Tortel no existe liceo. Entonces los niños terminando octavo se tienen que ir. Estamos hablando de 13, 14 años. Y se van hasta Cochrane a estudiar a Cochrane. Lamentablemente, y estudian se quedan en el internado del liceo. El internado, comenzaron a hacerle remodelaciones, mejoramientos al internado en febrero para finalizar en mayo. O sea, comienza la clase y el internado no está en funcionamiento y ahora están pidiendo ampliación de plazo. O sea, los niños van a perder un semestre, si es que no más, y lamentablemente hoy día están estudiando con guías
Imagínense en una localidad absolutamente rural, en donde los padres difícilmente pueden apoyar a sus hijos en la enseñanza, y además online, donde no hay señal, en un lugar que no hay señal de internet. Entonces, en teoría, estos niños están, y en la práctica, están perdiendo un año más de educación, sumándole todo lo que ha ocurrido en pandemia. Entonces, existe un sistema en la región nuestra, no sé si en todas las regiones, que es la residencia familiar. Y la residencia familiar funciona muy bien en la capital, en Coyhaique. Entonces, a lo mejor es una gran oportunidad que podamos tener también, porque son pocas las comunas que no tienen liceo, que estos niños puedan a lo mejor, en vez de tener un internado, estar en residencia familiar, y que sin duda tiene muchas ventajas para el proceso educativo, en donde están en un hogar, en donde hay una familia que se preocupa de ellos, y no un internado en donde sabemos que no siempre son los mejores estados para que ellos estén. Así que, presidente, le solicito pueda oficiar al Ministerio de Educación y a la Seremi de Educación. Yo creo que aquí hay un punto súper importante, presidente. Siempre le exigimos al ministro que sepa todo, y resulta que finalmente quienes los representan en las regiones son los Seremi, y muchas veces los Seremi necesitan más calle, más estar presente, y además que fluya la información hacia los ministerios. Entonces ahí también yo quiero oficiar a la Seremi de Educación para ver qué se está planteando, y que no sigamos después pidiendo una nueva prórroga y estos niños pierdan el año completo de enseñanza media. Muchas gracias, diputada. Entonces, el oficio dirigido al Ministerio de Educación y a la Seremi de Educación de la región de Aysén, ¿no? Bien, ¿habría acuerdo? Diputado Maya. Gracias, presidente. Niños y niñas de la escuela E15 a la fecha no reciben ni almuerzo ni desayuno. Solamente están recibiendo colaciones frías. Estas colaciones frías, según tenemos información, han llegado hasta con hongos. Yo quiero preguntar al Seremi de Educación de la región de Arica Parinacota, al ministro, a los subsecretarios y subsecretarias, si ellos para la hora de almuerzo le darán a sus hijos colaciones frías o le darán almuerzo. Porque es indigno que los niños y niñas de la escuela 15 sigan recibiendo colaciones frías, y estamos a 21. Yo creo que es injusto para niños y niñas que además estudian en una escuela que tiene que ser completamente reconstruida, porque es una escuela que no cuenta con las condiciones para educar a miles de niños y niñas de nuestra región. Los padres y madres nos piden apoyo, y es por eso que yo hoy día en esta Comisión de Educación, quizá en una de mis últimas intervenciones, quiero pedir que se oficie al Seremi de Educación y al Ministerio de Educación para pedirle cuentas sobre lo que está pasando, para pedir información sobre por qué aún no tienen almuerzos, desayunos de forma digna esos miles de niños y niñas que están en ese colegio. Y también solicito que, bueno, en ese oficio también que se oficie al SLEP, y pido también que se oficie al Seremi de Salud para que informe la tramitación de la resolución de la inspección sanitaria del establecimiento. Yo creo que estos niños y niñas ya no aguantan más, los padres ya no aguantan más, no los dejemos abandonados. Yo creo que esta comisión tiene uno de sus valores principales, apoyar la educación de los niños y niñas. Así que les pido ese favor, queridos diputados y diputadas. Muchas gracias, diputado Maya. Entonces, los oficios, según lo que entendí, van dirigidos a la JUNAEP, al Ministerio de Educación y al Servicio Local de Educación. ¿El nombre de la escuela? Escuela E15. ¿Y el nombre de la escuela? Ricardo Silva Arriaga. Muchas gracias, diputado. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo en los oficios? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Diputada Plasencia y luego el diputado Schubert. Gracias, presidente. Saludo a todos y todas. En realidad, lo mío es muy breve. Tiene que ver con que podamos dejar ingresar a los dirigentes del Colegio de Profesores y Profesoras para la discusión del punto que viene. Eso nada más. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Schubert y después diputada Serrano. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo a todos. Buenas tardes. Hoy día ocurrió algo inaceptable aquí en Valparaíso. Varias escuelas tuvieron que cerrar por un funeral narco, según señala la prensa. Y es preocupante que la violencia hoy día está interrumpiendo también las clases y que la solución haya sido esa.
Entonces solicito se oficie al Ministerio de Educación para que indique cuál es la forma de proceder ante situaciones tan graves como estas, qué señala el Plan de Seguridad Integral Escolar y cómo este se aplicó en este caso, y también qué coordinación existe entre su ministerio y la Subsecretaría de Prevención del Delito para hechos como estos, que claramente tampoco son tan aislados, ocurren en otros lugares y en otras ciudades. Por lo tanto, solicito se oficie también a la Municipalidad de Valparaíso para que también indique respecto de lo ocurrido y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que eso vuelva a ocurrir. Y en segundo lugar, solicito para la discusión del proyecto de ley que comenzamos ahora, la citación de don Luis Velasco de ACEDUCH, de la Asociación de Educadores de Chile, quien tiene también una opinión respecto y quiere hacerla presente en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Solo recordar que como vamos a votar el proyecto en general, ahora la lista de invitados ya concluye. Empezamos a votar el proyecto en particular en caso de que este sea aprobado. Votamos hoy en general, que es hasta el momento en donde se pueden convocar invitados e invitadas. Vamos a aprobar entonces el oficio solicitado por el diputado a razón de los hechos ocurridos en la región de Valparaíso. ¿Habría acuerdo? Diputada Serrano. Muchas gracias, presidente. La comunidad educativa del Colegio Particular Subvencionado Abancay, con 28 años de trayectoria de la comuna de La Florida, ha comunicado nos ha comunicado a nosotros que el 28 de diciembre de este presente año se va a cerrar la comunidad, entendiendo que el sostenedor decidió finalizar el proyecto educativo. El Colegio Abancay tiene una matrícula de 225 estudiantes de distintos sectores del Distrito 12, o sea, no solo de la comuna de La Florida, sino que de Puente Alto, La Pintana, y el 30% de ellos son prioritarios y un porcentaje significativo con necesidades especiales. Por lo tanto, solicito a la solicito que se oficie a la Subsecretaría de Educación para que en lo principal se estudien alternativas para evitar la desintegración de la comunidad educativa y así no desintegrar esto por completo sin ninguna solución. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo para el oficio que ha solicitado la diputada Serrano? Sí. Habría acuerdo. Bien, ¿alguna otra palabra en puntos varios? Muy bien. Bueno, esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, y en virtud del artículo 241 del reglamento de la corporación, pronunciarse sobre la renuncia del presidente. Y en segundo lugar, continuar con la tramitación del proyecto de ley originado un mensaje que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Aprovecho a saludar a las autoridades del ministerio que nos acompañan el día de hoy, de la ADEP. Del CPIP, perdón, hago esa corrección, y le doy la palabra a nuestra secretaria abogada para que pueda llevar adelante la votación acerca de la renuncia de quien le hable. Gracias, presidente. Tenemos dos modalidades. Puede ser que lo hagamos sin necesidad de cédula, si aceptan o no la renuncia del presidente. De lo contrario, lo podemos hacer por cédula y recontamos los votos. No sé qué prefieren. La semana pasada, se hizo los tiempos que correspondía a diputado. Por tanto, para evitar, digamos, la votación y si es que habría acuerdo por parte de la comisión, ¿se acepta la renuncia presentada por el presidente? ¿Sí? Ya, muy bien. Por tanto, claro, según reglamento, para la próxima sesión, luego de la semana distrital, dado que la próxima semana tenemos semana distrital, se debiese elegir al nuevo presidente o presidenta de esta comisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, como lo habíamos señalado, nos corresponde en esta sesión continuar con la tramitación del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Hoy día nos corresponde votar la idea de legislar. Para estos efectos asisten a esta comisión el señor Vicente Sisto Campos, del Centro de Investigaciones para la Educación Inclusiva, junto a don José Saúl Bravo Gallegos. También se encuentra el académico del Programa de Liderazgo Educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, don Carlos Beca Infante. La presidenta del Colegio de Profesores de la región de Aysén, doña Rosa Pesutich Bukasovich, y la académica de la Unidad de Investigación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, doña María Beatriz Fernández Cofré. Nos acompañan también en esta oportunidad, y tal como lo señalábamos recién, la subsecretaria de Educación, doña Alejandra Arratia Martínez, la subsecretaria de Educación Parvularia, doña Claudia Lagos Serrano, y la directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, doña Lilia Cancho... está mal escrito acá.
Lilia Concha Carreño. Mil disculpas. Bien, cada una de las exposiciones tiene para informarle acerca del procedimiento hasta 10 minutos para realizar su exposición y vamos a solicitar el ingreso, digamos, de los dirigentes del Colegio de Profesores quienes nos acompañan también en esta oportunidad, pero dado que hay reglas de aforo, voy a pedirle también a los parlamentarios que puedan solicitarle, a los asesores y asesoras que puedan hacer retiro de la sala y con ello respetar las normas sanitarias que también rigen en este Congreso. ¿Les parece? Bien. Entonces le damos el paso para que puedan asistir. Yo no sé si están... Les vamos a informar ahora para que puedan ingresar, pero voy a darle inmediatamente la palabra para darle curso a este debate a don Vicente Sisto Campos del Centro de Investigaciones para la Educación Inclusiva. Don Sisto está ahí. Si puede ser, diputada Concha, puede ser. Muchas gracias, diputada Concha. Se levanta el rincón, las otras dos. Las de general. Muchas gracias, diputada Concha. Se agradece la disposición. Don Vicente Sisto Campos, por favor, hasta 10 minutos para poder referirse al proyecto. El botón negro que está abajo del micrófono. Bienvenido a la Comisión de Educación. Muchas gracias. Traje una presentación. Muchas gracias. Ahí está la presentación. Está un poquito tapada, pero ahí se ve. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias en nombre del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y mío propio. Primero una breve reseña. Nosotros somos un centro de excelencia NID y somos uno de los pocos junto con otros dos que realizamos investigación de excelencia con fondos concursables, etcétera, en política educativa. Y yo dirijo la línea en políticas y prácticas de gestión. Yo soy del campo de los estudios del trabajo y desde ahí me he conectado, ya llevo prácticamente 15 años estudiando, entre otros campos de trabajo público, el trabajo docente. Y desde ahí he podido seguir las políticas de evaluación docente desde que comenzaron a desarrollarse el 2003 hasta ahora. De hecho, he podido dirigir como investigador responsable ya 6 proyectos Fondesit en que he ido tomando distintos elementos, entre los cuales está justamente las políticas de evaluación docente, y desde ahí vengo a evaluar. Vamos a la siguiente. Quisiera primero hacer una breve introducción que marca el desarrollo de las políticas de evaluación docente, tanto las que están establecidas mediante las modificaciones legales en el Estatuto Docente como en el sistema de carrera docente. Estos sistemas siguen una lógica en torno a cómo debe ser regulado el trabajo público y en particular el trabajo docente. Es necesario, y existen varios informes, es necesario establecer estándares de desempeño. Estándares de desempeño en función de lo cual deben ser medidos, debe ser medido el trabajo docente en tanto una performance individual. Si ustedes ven, el principal instrumento de evaluación del trabajo docente, tanto en el sistema de evaluación establecido en el Estatuto Docente como en el sistema de desarrollo de carrera, es el portafolio. El portafolio, como ustedes saben, se basa en unas muestras de desempeño docente, que es esta planificación que se presenta y además la grabación, que es donde descansa la mayor parte finalmente del peso de la evaluación del profesor, con lo cual va a ser encasillado, como dice la ley. El sistema de evaluación nosotros hemos seguido desde la propuesta, la justificación, hasta su funcionamiento. Esto es luego evaluado, las muestras de desempeño, es evaluado por evaluadores. Nosotros hemos entrevistado los procesos de evaluación y tienen muy pocos minutos para poder lograr
encasillar a cada profesor, porque también aquí hay un volumen de profesores sujetos al proceso de encasillamiento, al proceso de evaluación, pero en términos prácticos un proceso de encasillamiento que tiene consecuencias bastante breve. Algunos nos hablaban de que tenían 20 minutos. Por ello, las retroalimentaciones, como ustedes habrán sabido, son los profesores al menos reportan y nos muestran también lo que reciben, son bastante similares. Prácticamente ellos hablan de un corta y pega. Efectivamente, las y los personas que están contratadas como evaluadores que ejercen este trabajo justamente nos relatan que es tan poco el tiempo que alcanzan, según las rúbricas de evaluación, encasillan al profesor y toman de un pool de retroalimentación una retroalimentación para el profesor, en función de lo cual existe no solo las casillas, sino consecuencias, que incluye, ¿no?, la salida del profesor luego de varias evaluaciones insatisfactorias. Vamos a la siguiente. Esta lógica se enmarca en lo que en campo de política pública se llama nuevo management público, pero en particular, ¿qué significa esto en el contexto de la escuela? Esta es una portada de un informe del Banco Mundial, que si ustedes lo leen, ahí hay parte de las bases con las cuales se han pensado estas reformas en educación. Existen otros informes, hay otro informe del Banco Mundial de Vegas y Ganimian, si no me equivoco, que ya establece más o menos la misma arquitectura de lo que es el actual sistema de desarrollo docente. Es del 2011 el informe. Yo luego les voy a hacer llegar un documento a través de la secretaria con citas y todo eso. Fíjense en esta foto. Making schools work, hacer a las escuelas trabajar. Nueva evidencia en la reforma de rendición de cuentas. Y miren la foto. O sea, ahí está este profesor ahí borracho, ahí no sé, tirado, durmiendo la siesta. Necesitamos la rendición de cuentas, la evaluación con consecuencias, porque así logramos activar a la escuela, así logramos hacer trabajar a la escuela, porque la escuela, si no la hacemos trabajar, no hace nada. Esta es una lógica que está presente y vamos a la siguiente, y que la reforma actual no toca. Toca elementos clave, pero yo quería dejar esta afirmación, este statement, como dicen, ¿no? Aquí hay cosas que son necesarias de ser tocadas y que no están siendo tocadas acá. La evidencia nacional e internacional acerca de este tipo de instrumentos, y en el documento van a ver las citas, son de las revistas más, de la Review of Educational Research, que es una revista de la Asociación Americana de Investigadores Educativos, y son revisiones de investigaciones empíricas, muestran insistentemente que el trabajo docente es un trabajo mucho más complejo que lo que suponen estas políticas y estos sistemas de evaluación. El trabajo docente es un trabajo interconectado, y esto especialmente en los sectores de vulnerabilidad, y es muy interesante que sí estos sistemas de evaluación, estos sistemas de retroalimentación parecen favorecer mejoras de desempeño en sectores más favorecidos. Pero los sectores vulnerados, y es lo que nuestra investigación empírica también ha demostrado, hay una falta de correspondencia entre lo que los estándares prescriben y lo que es el trabajo necesario de ser hecho en ese espacio, donde es un milagro cada día que el niño vuelva a la escuela. Y esto es algo que hacen los profesores mucho más conjuntamente que individualmente. Nosotros seguimos a los profesores destacados, 60 profesores destacados en el proceso de evaluación, en el sistema, previo al sistema de desarrollo docente. Y lo que nos insistían con fuerza es que yo salí destacado primero no haciendo lo que yo tengo que hacer cada día, sino haciendo lo que prescribe lo que ellos llaman el manual del cortapalo, que es el marco de la buena enseñanza, ¿no?, que establece los estándares del desempeño docente. Y sin embargo, pero usted, profe, salió destacada. Si usted es la mejor de aquí, en ese momento el 7 o 5% de mejores profesores chilenos. Es que lo que pasa es que lo hicimos conjuntamente, y conjuntamente nosotros decidimos cómo hacíamos la evaluación y cómo hacíamos el portafolio, etcétera. Efectivamente, el trabajo en los sectores vulnerados es un trabajo mucho más colegiado de lo que entiende la política. Y esto no se altera. Voy a ir, porque me imagino que ya estoy cerca del tiempo, voy a ir a los aspectos específicos.
pero me interesa dejar esos puntos claros que están mucho más desarrollados en el documento que luego se les va a hacer llegar. En relación al proyecto de ley, aquí tengo un... Aquí. En relación al proyecto de ley, primero, termina con la doble evaluación. Y eso es un punto importante. En carta, la ministra Marcela Cubillos, del gobierno anterior, en carta al Colegio de Profesores el 28 de junio, ella misma llamó doble evaluación. Y ella misma se comprometió a presentar un proyecto que ponga fin al proceso de doble evaluación docente. Efectivamente, si vemos que en ambas, gracias. En ambos sistemas de evaluación, en realidad el peso está puesto en el portafolio, con las mismas rúbricas, no se entiende un doble proceso de evaluación. Desde ese punto de vista, efectivamente, como bien dice la justificación del proyecto, aquí hay una sobrecarga. Y es una sobrecarga que se siente especialmente en los sectores más vulnerados, que es donde atienden los colegios municipales y de los servicios locales de educación. Luego, sin embargo, mantiene la lógica punitiva que está detrás de estas lógicas de evaluación. No tiene una lógica formativa y esto es necesario de ser revisado. Mira, teníamos castigo aquí en el estatuto docente, el 5%. Pero obviamente no podemos eliminar los castigos, sumémoslos. Esa lógica, sinceramente, yo como investigador, que además he estudiado el desempeño a nivel local en las escuelas, en las comunidades educativas, no entiendo eso. Lo segundo, y creo que no se justifica, más que no está en ninguna parte justificado en el proyecto, solo por mantener la lógica punitiva. Lo segundo, el tema de... este era el primer punto, el 7 bis. No, lo segundo, el 70 bis, la evaluación del sostenedor. Al respecto, me llama la atención, y esto probablemente para un nuevo proyecto, llama la atención que esas evaluaciones que fueron permitidas durante el gobierno de Piñera, que podrían ser pertinentes, pero pueden no ser pertinentes. No hay ningún proceso de articulación con los criterios de evaluación, y desarrollo de profesional docente que se propenden desde la política. No existe, y yo que he investigado mucho, o sea, yo trabajo en esto, en los sistemas de evaluación, he visto cosas totalmente contrarias. He visto sostenedores que dicen, ese tipo de profesor no me interesa, por eso yo tengo otro tipo de evaluación. No existe ningún criterio que asegure de parte de la norma, ¿no?, que esos sistemas sean pertinentes y permitan, lo que le daría sentido, permitan evaluaciones locales, orientadas, conectadas al territorio, a las realidades de las comunidades, y que sean formativas. Lo que yo he visto son, en generalmente, más punitivo, un poco como era la foto que había antes. Y lo último, el artículo 18N y Ñ, que es el que establece el tema de los... Aquí lo tenía. El tema de la inducción para los profesores principiantes. Fíjense, el límite de 38 horas. Los que tienen contrato por más de 38 horas, se les carga, ¿a qué? Se les carga las horas no lectivas. Es decir, había una fotito antes, no la foto de... Ya sabemos que los profesores se están yendo del sistema y sobre todo son los profesores jóvenes. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace el proyecto? Dice, váyanse. O sea, si tienes un contrato de jornada completa, en realidad tienes que hacer tus mentorías, o sea, todo el proceso de inducción, pero no puedes dedicar el tiempo. ¿En qué hora lo hacen? Si la carga docente de horas lectivas es enorme. Hay que preparar. Todos los estudios acerca de la deserción del sistema de profesores muestra a esa una de las causales. O sea, al contrario, debería, y quizás la asignación que se da para los profesores que tienen jornada hasta 38 horas, debería darse como parte de los recursos para los procesos de inducción, o sea, debería darse, hay que diseñar un mecanismo a los sostenedores, de modo tal que ellos aseguren una descarga proporcional de horas lectivas y no lectivas para un proceso de inducción, que es lo que ahora se necesita porque se nos están yendo los profesores. Esos son mis comentarios, los comentarios más relevantes. Luego les haremos llegar un documento
con su fundamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por su exposición en representación del Centro de Investigaciones para la Educación Inclusiva. Le vamos a dar ahora la palabra al académico del programa de liderazgo educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, don Carlos Beca Infante. También hasta por 10 minutos. Las autoridades del Ministerio de Educación, la subsecretaria de Educación Alejandra Ratia, la subsecretaria de Educación Parvularia, la directora del CPIP, Julia Concha, a dirigente del Colegio de Profesores y Profesoras. Bueno, agradezco la oportunidad de poder contribuir con una opinión sobre este importante proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. Yo no traje, presidente, una presentación, pero voy a enviar a continuación el texto de mi intervención para que ustedes lo puedan conocer. Bueno, me interesa mucho poder participar en esta conversación desde mi experiencia como haber sido director del CPIP durante los años 2000 a 2010 y haber jugado un rol en los procesos que se van a discutir en este proyecto. Me parece que esta iniciativa tiene un gran valor de poner en el centro de las políticas de fortalecimiento de la profesión docente al sistema de desarrollo profesional docente que se estableció el año 2016 mediante la ley 20.903 y subordina otras normas a este sistema. Cabe señalar que el sistema de desarrollo profesional docente contó con amplios consensos a nivel de la comunidad educativa, del mundo académico, del Congreso, y esto ha sido internacionalmente valorado porque se encuentra alineado con orientaciones de organismos como UNESCO que plantean la necesidad de una mirada integral a la política docente. En este sentido, es un gran mérito del proyecto que tenga esta mirada sistémica. Esta mirada sistémica de la docencia que aborda la trayectoria continua del docente desde la formación inicial, la inducción, la formación continua en servicio, el reconocimiento de las trayectorias profesionales, las condiciones de trabajo y las remuneraciones. El subsistema de reconocimiento profesional contempla la progresión en tramos de la carrera docente, en 5 tramos, ¿no es cierto? Inicial, temprano, avanzado y experto, 1 y 2. La promoción en la carrera está determinada por los resultados obtenidos en un proceso de evaluación de desempeño que contempla 2 instrumentos. No sé si es un problema de conexión. ¿Se escucha bien, presidente? Se escucha bien. Digo que la promoción contempla los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño que tiene 2 instrumentos, un portafolio y una prueba de conocimientos específicos. La citada ley considera además un enriquecimiento del instrumento del portafolio cuando incorpora la distribución de trabajo colaborativo que es esencial dentro del quehacer docente. El proyecto de ley en discusión contiene 3 excelentes noticias para el desarrollo profesional docente y en consecuencia para el sistema educativo chileno. La primera es justamente esto de terminar con la llamada doble evaluación docente, tema que se viene discutiendo desde el año 2017 en distintas instancias y comisiones. El proyecto propone poner fin a esta anomalía de doble evaluación que se produjo cuando la ley 20.903 creó un sistema de evaluación docente para permitir el progreso en las trayectorias de la nueva carrera profesional docente, pero no modificó la normativa vigente del sistema de evaluación docente creado el año 2004 y que está establecido en el artículo 70 del Estatuto Docente. De esta manera, se produjo una yuxtaposición de sistemas de evaluación, donde uno de los instrumentos al portafolio es común, pero cada sistema tiene otros instrumentos que lo complementan y que hacen entonces que exista esta yuxtaposición de trabajo de evaluación docente.
Al promulgarse la ley 20.903, el sistema de evaluación docente, producto de un acuerdo tripartito de la época del año 2003 entre el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores y la Asociación Chilena de Municipalidades, se vio este sistema seriamente afectado por varias razones. En primer lugar, porque la categorización de docentes en niveles de desempeño como destacado, competente, básico e insatisfactorio perdió total sentido al crearse en paralelo tramos en la carrera docente que tienen impacto en roles y en remuneraciones, algo mucho más significativo en la carrera del docente. En segundo lugar, porque el incentivo al que podían postular, llamado asignación variable de desempeño individual, rindiendo adicionalmente una prueba, los docentes que obtenían el resultado de destacado o competente, fue suprimido por la misma ley 20.903. En tercer lugar, porque se generó una situación de insostenible inequidad entre docentes del sector público y docentes del sector particular. Debían hacer esta doble evaluación y los últimos solo la de la ley 20.903. En contraste, sigue vigente la consecuencia de salida del sistema para los docentes que resultan reiteradamente con evaluación de desempeño insatisfactorio o básico. Por lo tanto, la evaluación que deben rendir hoy los docentes del sector público solo tiene consecuencias punitivas, alejándose del sentido de evaluación formativa como fue concebida en sus orígenes. Con mucha razón, el profesorado cuestionó desde el comienzo la existencia de la doble evaluación, pero solo ahora, transcurridos 7 años, se presenta una modificación legal para resolver este problema. Vale la pena, presidente, preguntarse qué puede ganar el sistema educativo con la eliminación de esta doble evaluación. Y a mi juicio es posible identificar al menos 5 elementos importantes. Primero, mayor confianza de los docentes en el sistema de desarrollo profesional. Segundo, trato igualitario al sector público y particular solucionado en consonancia con la ley de inclusión. Tercero, foco en la necesidad de que los docentes avancen en los tramos de la carrera docente, de manera que la gran mayoría alcance el tramo avanzado, que es lo que se espera dentro de los plazos establecidos. Cuarto, reemplazar el virtuoso, lograr un reemplazo virtuoso de la herramienta formativa con que cuenta el sistema de evaluación del artículo 70, que son los planes de superación profesional, que no han estado exentos de problemas, y reemplazarlo por un apoyo y acompañamiento más efectivo a quienes no logran avanzar en la carrera docente. Y en quinto lugar, por último, una reducción del gasto público, recursos que podrían reutilizarse mejor en otros procesos de desarrollo profesional, como la inducción y el acompañamiento. La segunda gran contribución, presidente, de este proyecto es favorecer el proceso de inducción de los docentes principiantes. Uno de los aspectos más relevantes del sistema de desarrollo profesional docente instaurado por la ley 20.903 es precisamente este derecho de los docentes principiantes a una inducción a través de mentorías a cargo de docentes pares expertos que están en los tramos superiores de la carrera y que además reciben una formación especializada para la compleja labor de mentoría. Esto representa una innovación muy importante en nuestro sistema educativo al crear una oportunidad de inserción profesional de calidad y se espera que contribuya a mitigar las causales de deserción temprana de la docencia que ha sido advertida por la investigación a nivel nacional e internacional. La experiencia chilena en este campo ha sido ampliamente admirada a nivel latinoamericano y internacional en general. Sin embargo, las cifras que se conocen muestran que el avance en la implementación de la inducción ha sido muy lento, tanto en la formación de mentores como en la instalación de las duplas entre mentores y docentes principiantes. En este sentido, son bienvenidas las modificaciones que se proponen a la ley 20.903 al eliminar restricciones para los docentes principiantes en relación con el número de horas de contrato y también al simplificar trámites administrativos. Sin embargo, yo ya haría no ser demasiado optimista en cuanto a los efectos que esta modificación pueda traer para efectivamente lograr que todos los docentes principiantes reciban
este apoyo de mentorías. Más allá de un cambio en la ley, es necesario que las autoridades a nivel nacional y a nivel local redoblen sus esfuerzos comunicacionales para que los directores y directoras, las comunidades educativas, las profesoras y profesores nobles, conozcan las oportunidades que el sistema les ofrece. En este aspecto, cabe un rol fundamental a las universidades que forman a los futuros educadores, educadoras, para que conozcan y valoren las oportunidades que se les abren con la inducción. Y en tercer lugar, y con esto termino, presidente, es una excelente noticia que el proyecto de ley proponga potenciar la red de maestros de maestros. Esta instancia fue creada el año 2002 con el fin de que profesoras y profesores de reconocida y acreditada experticia en el aula puedan brindar apoyo a sus pares que más lo necesitan a través de proyectos de desarrollo profesional colaborativo. Por ello, resulta muy pertinente que este proyecto de ley enfatice en el rol que pueden desempeñar los miembros de la red de maestros en el acompañamiento tanto a docentes principiantes como a aquellos que se encuentran en los tramos de inicial y temprano en la carrera docente y que no hayan podido avanzar en su desarrollo profesional. De este modo se fortalecerá el proceso de inducción antes mencionado y se enriquecerán los procesos de formación continua basados en acompañamiento a quienes poseen, por parte de quienes poseen un conocimiento pedagógico avanzado fundado en sus buenas prácticas. Los complejos desafíos que hoy enfrentan los docentes requieren de una formación continua sistemática a la que pueden contribuir poderosamente los docentes miembros de la red de maestros mediante el aprendizaje colaborativo entre pares, que hoy es reconocido a nivel internacional como la estrategia más efectiva de desarrollo profesional. Termino, presidente, señalando que efectivamente hay cambios muy importantes en este proyecto de ley que sin duda no agotan las revisiones que el proceso de evaluación docente necesite tener para poder enfatizar su carácter formativo y su contribución al desarrollo profesional. Muchas gracias, presidente. Quedo atento si hay espacio para una pregunta posteriormente. Gracias. Muchas gracias, don Carlos, quien ha expuesto en representación del programa de liderazgo educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Vamos a darle ahora entonces la palabra a doña Rosa Pesutich, quien es la presidenta del Colegio de Profesores de la región de Aysén, quien va a poder exponer su punto de vista sobre este proyecto hasta por 10 minutos. Bienvenida, señora Rosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Y expreso mi saludo también a las y los presentes en esta sesión. No tengo una presentación en Power, pero sí les envié un pequeño escrito que resume aquello que es importante para nosotros los profesores de Aysén. Y agradezco especialmente a la diputada Marcia Rafael, quien fue la que me dio la oportunidad, me invitó y puedo expresar lo que piensan los docentes de Aysén. Y también en relación, por supuesto, a este proyecto que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación. Ese es el tema. Este proyecto de ley presenta una serie de articulados e incisos que modificarían el decreto con fuerza de ley número 1 de 1996 del Ministerio de Educación, referido a la ley 19.070. Seguramente los abogados de los departamentos jurídicos del Ministerio de Educación, de la Cámara, del Colegio de Profesores, se solazan en ellos y los ven amigables y de fácil entendimiento. Para un lego como nosotros los profesores, el leerlos cansa, a veces confunde y el camino se hace un poco difícil. Pero están clarísimos los objetivos de este proyecto de ley y no nos confundimos al interpretar el sentido y fondo de la propuesta y nos manifestamos decididamente por su aprobación. Y a eso los invitamos, honorables diputadas y diputados, a aprobar este proyecto y, por supuesto, a mejorarlo en aquellos aspectos en que aún se ven algunas deficiencias. El primer objetivo hace referencia a simplificar el actual sistema de evaluación que contempla la doble evaluación. Está la evaluación por el artículo 70 del Estatuto Docente y la evaluación por la Ley 20.903,
que establece el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, más conocida como carrera docente. La evaluación por el artículo 70 es extensa y agobiadora, porque utiliza 4 instrumentos, siendo el más largo la confección del portafolio. Tiene un carácter punitivo, causal de despido, y es aplicado solamente a los docentes del sector municipalizado y a aquellos adscritos a los sistemas locales de educación pública, a los SLEP. La evaluación por carrera docente utiliza como instrumento de evaluación el portafolio y la prueba de conocimiento. Y allí se origina el problema de la doble evaluación docente, en la implementación simultánea de estos 2 sistemas, el artículo 70 y carrera docente. El relato de los docentes de Aysén en relación a esta doble evaluación indica varios aspectos negativos, siendo el más escuchado el que produce agobio, estrés, cansancio y que resta tiempo al trabajo dedicado a los estudiantes. Ya se ha comentado que en realidad se hace fuera del tiempo, ¿no es cierto?, del horario, porque es bastante largo y hay que ocupar un tiempo extra siempre para hacerlo. Otra consecuencia es que al perderse el foco del trabajo docente, descuidándose lo pedagógico, no se trabajan mejoras en la práctica docente. Para algunos profesores, el hecho de recibir mejoras salariales por aumentar de tramo en la carrera docente es algo visto como positivo, es natural que así sea. Pero no puede un aspecto económico individual considerarse positivo en relación a los resultados pedagógicos de la implementación de esta doble evaluación, donde el trabajo en equipo, la conformación de grupos de estudio y análisis se ven relegados a un segundo plano. Se ha conversado bastante al respecto y todos sabemos que aprendemos en comunidad y los profesores trabajamos en comunidad, de tal manera que es importante el fortalecimiento de este aspecto. El segundo objetivo de este proyecto de ley refuerza lo planteado precedentemente, al hacer alusión al fortalecimiento de las redes de trabajo colaborativo y de acompañamiento entre docentes por medio de la red maestros de maestros. El crecimiento profesional se logra en el trabajo entre docentes. En la medida que el conocimiento se comparte, es posible multiplicar la eficiencia pedagógica. Al contextualizar y conocer de qué manera nuestros estudiantes aprenden y aprehenden el conocimiento, es posible adecuar a estas realidades los diferentes procesos de aprendizaje, porque aprendemos en comunidad y eso debemos aplicarlo al quehacer pedagógico. Ya la diputada Marcia Rafael explicó algunas de las características de la región y del trabajo que se desarrolla en las unidades educativas. Y es importantísimo que no solo para la región de Aysén, todas las regiones tienen sus propias realidades. Es importante analizar los contextos y eso considerarlo, además, no en evaluaciones estandarizadas. Con el tercer objetivo, se pretende aumentar la retención de docentes principiantes al mejorar los procesos de inducción. En una región como Aysén, donde la dispersión geográfica hace que existan establecimientos en lugares muy aislados y remotos y escuelas rurales unidocentes, es relevante apoyar a esos docentes, a los más jóvenes, con mentores que hagan la adecuada inducción para mejorar sus competencias profesionales, que ellos y ellas sientan el apoyo y no estén abandonando su profesión a los pocos años de ejercicio, como lo indican las estadísticas. Este objetivo va en la línea de retener docentes, pero además es necesario analizar las condiciones generales en que trabajamos los docentes y buscar las causas del bajo interés en Chile por estudiar pedagogía. Esa es una tarea pendiente. No solo en la región de Aysén hacen falta más profesores. En general, ¿no es cierto?, es en el país que están haciendo falta más docentes. El cuarto y último objetivo aborda la situación de los mal encasillados, productos de la evaluación aplicada el 2015. No merece mayor comentario. Solo decir que es de justicia que esto finalmente se aborde y solucione. También es positivo que se extiendan los procesos evaluativos permitiendo una distribución equitativa de los docentes a evaluar cada año. Eso lo está contemplando este proyecto de ley.
Finalmente, puedo agregar a esta resumida presentación que esta propuesta tiene muchos aspectos positivos. Va en la línea de aquello que los profesores hemos solicitado por años. Sin embargo, persisten algunos aspectos negativos y como docentes de la región de Aysén los invitamos a analizar y considerar, como por ejemplo que se insiste en una evaluación donde el trabajo es individual, no colaborativo, que no considera los diferentes contextos. Y de esto último, bastante sabemos aquí en Aysén. Hace unos días el presidente nacional del Colegio de Profesores hizo una presentación donde invitaba a las y los diputados a tomar en consideración algunas sugerencias que ha trabajado el gremio. Por lo tanto, no quiero abundar en ello, solo decir que las respaldamos. Como por ejemplo, derogar el inciso 1b del artículo 1, que tiene carácter totalmente punitivo. Apoyar al docente que ha salido mal evaluado. En este sentido, aquí hay avances con este proyecto de ley, pero es insuficiente. Y otro aspecto que es importante considerar dentro de todos los que ya ha mencionado el Colegio de Profesores es permitir al magisterio una mayor participación en el diseño y monitoreo de políticas y programas de perfeccionamiento y formación continua. Eso es básico en todas las profesiones, especialmente en la de pedagogía. Como representante de los profesores de la región de Aysén, pongo en ustedes, honorables diputadas y diputados, la responsabilidad de lograr mejores condiciones de trabajo y desarrollo profesional de los docentes de nuestro país, que son la base de la construcción de una sociedad más justa, más digna y equitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosa Pesutich, en representación del Colegio de Profesores de la región de Aysén. Finalmente vamos a darle la palabra también en las mismas condiciones, hasta por 10 minutos, a la académica de la Unidad de Investigación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, doña María Beatriz Fernández. Buenas tardes, muchas gracias a las autoridades por esta invitación. Mi nombre es Beatriz Fernández, soy académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. He trabajado durante bastantes años en relación al estudio de políticas docentes y políticas de formación docentes, y desde ahí estableceré mi comentario al proyecto de ley que hoy día se discute, teniendo como guía la pregunta: ¿qué necesitamos para avanzar en un sistema de evaluación y desarrollo profesional que nos permita contar con profesores expertos? La comisión acá está al tanto del sistema de evaluación que actualmente rige a los docentes, por lo que no voy a profundizar en esto, solo voy a recordar que hoy más de 100.000 docentes y educadores realizan de manera paralela dos procesos de evaluación docente del desempeño profesional, que es parte del estatuto docente, y las evaluaciones del sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente, que se desprenden de la ley 20.903. Sabemos además que los docentes que realizan este doble proceso de evaluación son aquellos que pertenecen a los servicios locales de educación, DEM y corporaciones. Dado que esto es conocido, me centraré en profundizar desde mi perspectiva como académica sobre cuál debería ser el norte de un sistema de evaluación docente y qué elementos obstaculizan su logro hoy en día. Cuando contamos con 2 décadas de implementación de la evaluación docente y 7 años de la implementación del sistema de desarrollo profesional docente, es necesario tener en consideración que un sistema de evaluación docente debería permitirnos reconocer los desafíos profesionales de los profesores y al mismo tiempo ofrecer instancias y condiciones que les permitan crecer profesionalmente y desarrollar mayor experticia, lo que se traducirá en profesores mejores preparados para atender a los estudiantes del sistema escolar. Aquí es importante detenernos en qué se entiende por un profesor experto y qué sistema de evaluación nos permitirá potenciar el desarrollo de esta experticia. Un estudio publicado recientemente que sintetiza los resultados de más de 100 investigaciones que se focaliza en caracterizar a los docentes expertos en distintos lugares del mundo. Estos estudios entienden la experticia docente de manera amplia y compleja, como un conjunto de creencias, conocimientos, atributos personales y prácticas que comparten los docentes que son reconocidos como destacados. Estos son docentes que consiguen que sus estudiantes aprendan
así como también contribuyen al bienestar de sus estudiantes y son activos participantes de sus comunidades escolares. En palabras simples, son estos profesores que todos hemos conocido y reconocemos como buenos profesores. Los autores identifican las características más comunes de estos profesores expertos, y esto tiene que ver con que conocen el currículum, sus estudiantes y su contexto, y proponen experiencias de aprendizaje acorde a los intereses y a las necesidades de sus estudiantes. Son docentes que establecen relaciones interpersonales con los estudiantes a través del respeto, contribuyendo a su autoestima, al desarrollo de una comunidad de aprendizaje en sus propias aulas. Son profesores que tienen una organización clara de su clase, pero son flexibles para adaptarse a las situaciones de aula. Esto implica que son capaces de reflexionar sobre su práctica constantemente, pudiendo hacer ajustes en función de cómo van respondiendo sus estudiantes. Son docentes que no solo están altamente motivados, sino también muestran un deseo de aprender constantemente, aprovechando todas las instancias formales e informales para hacerlo, y para esto frecuentemente colaboran con otros y se enriquecen de la experiencia de otros. Entonces, ¿qué sistema de evaluación y desarrollo profesional nos permitirá avanzar en esta dirección? Primero, un sistema de evaluación que permita que los docentes tengan tiempo para lo relevante, que todos concordaremos acá, son sus estudiantes. Esto significa que necesitamos un sistema en que los docentes tengan tiempo para planificar, reflexionar sobre su práctica, conocer a sus estudiantes, ajustar sus clases en función de sus necesidades y establecer relaciones significativas con ellas. Estos elementos son esenciales a los profesores expertos y sabemos que además han sido clave en la difícil tarea de hacer docencia en un contexto de pandemia y pospandemia. Sin embargo, tenemos un sistema de evaluación en que conviven dos procesos paralelos, en los que un mismo docente puede en un mismo año tener que complementar hasta 5 instrumentos que evalúan aspectos diferentes: entrevista de evaluador par, autoevaluación, portafolio, la clase grabada y las pruebas de conocimiento. Esto genera una alta demanda de tiempo y preparación que resta tiempo para lo relevante. Por otro lado, estudios previos, como los que señalaba anteriormente el profesor Vicente Sisto, aquí mismo en esta sesión, han demostrado cómo los docentes responden a la evaluación docente de manera burocrática, es decir, cumplen con completar estas evaluaciones, pero no necesariamente la vinculan con su práctica cotidiana en la escuela. Si bien este proyecto no se hace cargo de revisar los actuales instrumentos de evaluación, es positivo que al menos reduzca el tiempo que usan los docentes en complementar el proceso, reduciendo, por ejemplo, la duplicidad de información y procesos a los que están expuestos los profesores de los SLEP, los DEP y las corporaciones, y reduciendo el número de instrumentos que tienen que realizar estos docentes de 5 a 3, dejando así más tiempo para lo relevante. En segundo lugar, necesitamos atraer a más profesores expertos al sistema escolar, sobre todo a los establecimientos donde asisten estudiantes con menos oportunidades. Existen diversas motivaciones por las cuales los docentes deciden mantenerse en el sistema escolar o desertar. Lamentablemente, a nivel internacional se reporta la tendencia de altas tasas de deserción y jubilación docente, y Chile no es la excepción, estimándose un déficit docente para el 2025 de sobre 20.000 profesores. Tenemos que hacer más atractivo el ejercicio profesional. Que los docentes del sistema escolar del SLEP, corporaciones y DEM deban dar respuesta a dos procesos paralelos de evaluación con diferentes instrumentos hace que estos procesos pierdan sentido y no contribuyen a que estos docentes se queden. Si bien es necesario revisar en detalle los instrumentos y su lógica, aspecto del que no se ocupa este proyecto, al menos se avanza en la consolidación de un sistema de evaluación único para todos los docentes que trabajan en establecimientos que reciben fondos públicos, permitiendo las mismas reglas del juego para todos los docentes, y de esta manera no agregando un elemento adicional que pudiese desincentivar el optar por trabajar en establecimientos de dependencia SLEP, corporaciones y DAEM. En tercer lugar, es importante señalar que la experticia docente se desarrolla con el tiempo. No es un proceso automático. Hace falta muchas horas de ejercicio profesional para convertirse en un profesor experto. Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional, se ha identificado una alta tasa de abandono de la profesión en los 5 primeros años. En Chile se estima un 40% de deserción en los 5 primeros años de ejercicio profesional docente. En estos años, los estudiantes de pedagogía transitan al mundo laboral, lo que se ha reportado como un proceso altamente desafiante y demandante, y que en la mayoría de los casos se hace con poco acompañamiento o apoyo. Desde el 2016 existen procesos de mentoría para realizar este acompañamiento. Sin embargo, el número de docentes certificados para realizar estas mentorías apenas sobrepasa los 2.000, y el número de profesores novatos o principiantes que accedieron a estas mentorías desde el 2017 hasta hoy es cerca de 220 docentes. Es necesario potenciar las mentorías. El actual proyecto reduce algunos tiempos administrativos de las mentorías, lo que va a favorecer la agilización de este proceso.
Además, sugiero que los fondos que se ahorren por concepto de reducción de números de instrumentos de evaluación que serían aplicados sean utilizados justamente en potenciar este tipo de iniciativas que la literatura internacional reporta como un elemento relevante para contribuir a la retención de los profesores novatos. En cuarto lugar, necesitamos más oportunidades de desarrollo profesional y tiempo para la colaboración. Este elemento ha sido reportado como fundamental para el crecimiento profesional por investigadores nacionales e internacionales. Sin embargo, sabemos que los docentes cuentan con poco tiempo para colaborar con sus pares y aprender de ellos. La priorización de instrumentos de evaluación permitirá más tiempo para desarrollar trabajo colaborativo entre docentes. Por otro lado, el énfasis del proyecto en potenciar la red maestro de maestros puede permitir revitalizar los procesos de aprendizaje entre pares con mayor experticia y menor experticia docente, un elemento que es fundamental para el crecimiento profesional. Es necesario aquí claramente conectar las redes de maestro con las iniciativas de mentoría. En conclusión, son muchos los aspectos que se pueden mejorar en relación al sistema de evaluación docente. Por ejemplo, queda por avanzar en revisar los instrumentos de evaluación que se están aplicando, de manera de asegurarnos que sean coherentes con los otros requerimientos que se hacen a los docentes en el sistema escolar. Queda pendiente revisar las orientaciones para los desarrollos de los procesos de mentoría y de la red maestro de maestro, de manera de asegurarnos de que al crecer en número se resguarde su calidad y se promueva la colaboración profesional y el desarrollo de la experticia entre los docentes. Queda pendiente revisar la lógica de evaluación externa e individual que prevalece en el sistema de evaluación docente, entre otros temas. Estos son elementos que no son resueltos en este proyecto, sin embargo, el proyecto se valora en el sentido de que se aprecia un avance en resolver temas como reducir el tiempo y la complejidad de comprender y ser evaluado por dos sistemas paralelos de evaluación para los docentes de los SLEP, DEP y corporaciones, avanzar en clarificar y focalizar la evaluación, utilizando menos instrumentos, los que serán los mismos para todos los docentes de establecimientos que reciben fondos del Estado. Y se pone mayor énfasis en los procesos de acompañamiento y desarrollo profesional de los docentes. Por último, debemos recordar que el sistema de evaluación de los profesores debe permitir conocer y diferenciar entre sus desempeños, creencias, prácticas y conocimientos, pero sin perder de vista que lo que buscamos es contar con más profesores expertos en el sistema escolar. Eso requiere mayor énfasis en el acompañamiento en los primeros años, oportunidades de desarrollo profesional atractivas y tiempo para participar colaborativamente de estas acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, María Beatriz Fernández, quien expuso en representación de la Unidad de Investigación del Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile. Aprovechamos de pedirte, María Beatriz, si es que puedes enviarnos a la comisión la presentación que utilizaste para tu exposición para que pueda estar también a disposición de todos los diputados y diputadas. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, dado que la citación para la sesión del día de hoy nos cita no para votar, sino que para continuar con la discusión del proyecto, solicito se cite a don Luis Velasco de ACEDUCH para que nos acompañe en la próxima sesión antes de la votación para que se pronuncie respecto del mismo proyecto. Sí, muchas gracias, señor presidente. Diputado Schubert, solamente para aclarar, al margen de lo que señala la citación, le recuerdo que esto fue un acuerdo de comisión que está registrado dentro, digamos, de las grabaciones que tiene el canal de la Cámara. Esto fue un acuerdo que fue tomado por parte de toda la comisión. ¿Cómo? Sí, puede ser un error de tipeo, diputado. No fue con mala intención. La citación la realizan nuestros secretarios, pero me imagino que no hubo una mala intención, digamos, en no incorporar eso, que fue, como lo decía recién, un acuerdo de la comisión. Bien, habiéndose... Disculpe, señor presidente. Diputado. Sí, gracias. Solicito se le pueda citar como experto, entonces, para que pueda pronunciarse. Sí. Yo al menos, bueno, a mí me corresponde, gracias, dado que como se señaló al inicio, se votó la renuncia y la próxima sesión debemos elegir una presidencia, pero en lo personal de buena fe, y me imagino que hay acuerdo entre todos por invitar a quien usted está mencionando. Gracias, señor presidente. Bien. Habiendo despejado ese punto y no habiendo consultas, pareciera ser por parte de los diputados y diputadas. ¿Usted, diputado Boadilla? Presidente, solo una pequeña reflexión. Bueno, creo que todas las intervenciones son muy ilustrativas, muy interesantes.
pero hay una en particular que yo le doy mucho valor. Normalmente estamos teniendo en las distintas comisiones, respecto de los proyectos que se discuten, invitados y normalmente son de la región metropolitana. Creo que el tener un testimonio de una región extrema es tremendamente importante, porque la realidad que viven los profesores no es la realidad del Gran Santiago, el Gran Concepción o Valparaíso. Sobre todo los profesores que viven ya en las zonas más extremas o en las comunidades rurales, las realidades que ellos tienen son total y absolutamente distintas. Por eso yo valoro la presentación que ha hecho la profesora dirigente del Colegio de Profesores de Aysén, ¿ya? Y ojalá que en el futuro, en la discusión de otros proyectos, también tengamos la prevención de invitar no solo a los representantes de la región metropolitana, porque Chile no es Santiago. Gracias. Muchas gracias, diputado Badía. Nos sumamos a esa disposición. De hecho, para información de usted, la semana pasada estuvo dentro de la tramitación de este proyecto una dirigente del Colegio de Profesores de la región de la Araucanía. Por lo tanto, esa ha sido una tónica que bien valoramos de todos modos su manifestación de buena voluntad. Eso lo dejaré a evaluación del resto. Está a la altura de Borges. Muy bien. Diputado Rey. Sí, gracias presidente. Solo señalar que por supuesto estamos de acuerdo en que los docentes tengan solamente una evaluación. Aquí prácticamente el artículo 70 se quitó por completo. Hay algunas temáticas que obviamente tenemos algunas dudas. De hecho, las exposiciones que se han dado recién por don Vicente Sisto y por la señora María Beatriz Fernández han sido muy clarificadoras en algunos aspectos de las debilidades que tiene este proyecto, y por lo tanto creo que la discusión en particular vamos a tener que trabajarla a fondo, con tranquilidad, poder presentar algunas indicaciones que yo ya tengo más o menos preparadas, porque hay algunas dudas que genera esta iniciativa, aparte de las que se han señalado acá, como lo son, por ejemplo, cómo se va a financiar el perfeccionamiento, el apoyo a los docentes que salen mal evaluados, porque si tenemos profesores destacados, expertos, no habría problema con el tema de cuánto tiempo va a seguir un mal profesor frente a un curso, sobre todo si este curso, por ejemplo, es un primero básico, después con el mismo profesor segundo, tercero básico, o sea, vamos a continuar eternamente con un profesor que, lamentablemente, estos son excepciones. Yo entiendo que no es la totalidad de los docentes de Chile. Yo soy profesor y conozco muchos y excelentes buenos profesores, pero también hay excepciones. Entonces, ¿vamos a aceptar eso? Yo creo que ninguno lo aceptaría con nuestros hijos, a experimentar. Entonces, es complejo. Yo creo que es un tema que tenemos que abordar, que es sumamente delicado, porque que dos niños pasen un periodo determinado de tiempo, como lo pasaron muchos jóvenes con la pandemia, en donde no aprenden nada, en donde no progresan. Si estamos diciendo que es una tragedia para Chile, ¿por qué no va a ser una tragedia para esos niños? O sea, no es una tragedia para ellos, que se queden así. O sea, yo creo que no, y ahí hay cosas que tenemos que abordar, tenemos cómo lo trabajamos, tenemos que cómo es el apoyo que se le entrega a esos docentes que van a estar trabajando, que tienen debilidades, cómo vamos a acompañar a esos estudiantes por sobre todas las cosas. Y yo creo que son temas que hay que abordarlos en el detalle ya, en particular de este proyecto y esta iniciativa, y junto con otros que no me quiero extender, pero que vamos a ver a continuación, presidente. Eso. Gracias, diputado. Solamente hacer mención que dentro del proyecto, se contempla un aspecto que tiene relación con el acompañamiento que va a realizar la red de maestros, que fue ahondada, digamos, en la exposición que realizó el Ejecutivo. Diputada Schneider. Sí, solo, presidente, agradecer a las y los expositores el día de hoy, en particular ahí el Centro de la Educación Inclusiva, que yo he sacado varios insumos del trabajo que hacen. Yo quería destacar, además de las palabras de los colegas de oposición o de una vereda distinta a la mía, en que creo que efectivamente con las exposiciones tanto del día de hoy como de la semana pasada se da cuenta de que en el fondo, cuando estamos hablando del agobio que genera la doble evaluación docente, estamos hablando
no de que queremos terminar con las evaluaciones, que es una idea que a veces se instala en el debate como si no quisiéramos en ningún caso saber el estado de nuestras escuelas, el estado del desempeño de las y los profesores, que es muy por el contrario el espíritu que expresaba el Colegio de Profesores en la exposición la vez pasada, en las exposiciones de esta semana, donde efectivamente estamos hablando de la necesidad de unificar la evaluación docente para tener una mejor evaluación, que sea un instrumento que nos permita en serio darle un sentido en el proceso educativo y en las políticas públicas en educación. Yo creo que por eso es tan relevante que a propósito en varias intervenciones se hacía el énfasis en tener una mirada no punitiva respecto a esto. O sea, evidentemente hay sanciones, porque todos los trabajos, todas las personas estamos en evaluación, ¿no? Pero efectivamente cuando hablamos de terminar con este agobio es para pasar de una lógica punitiva a una lógica que acompañe el proceso formativo, que no castigue ahí donde se necesita en el fondo fortalecer, ¿no? Entonces yo quería hacer ese énfasis porque de alguna manera creo que quienes estamos en esta comisión vamos a tener que también llevar el debate hacia nuestras bancadas, hacia lo público también fuera de este Congreso y valoro mucho que en las intervenciones seamos muy responsables de decir aquí, ojo, el proyecto del gobierno no quiere eliminar las evaluaciones, que es algo que a veces se insiste. Y en lo cual yo creo que enturbia y entorpece el debate político y educacional, sino que estamos hablando de tener mejores evaluaciones que respondan a un propósito y sobre todo que se dispongan a estar al servicio de mejorar la educación chilena. Si, yo me recuerdo cuando discutíamos el proyecto de respecto al cierre de las escuelas. O sea, yo creo que para nadie es una buena noticia que se cierre una escuela o que se despida un profesor. Queremos buenas escuelas, profesores y profesoras trabajando bien por Chile y ese es el objetivo del proyecto. Yo solo quería destacar eso y señalar también, presidente, que he podido reunirme también con los dirigentes y dirigentes del Colegio de Profesores para recabar también observaciones, indicaciones. Ahí también estamos trabajando con el equipo de la diputada Plasencia para enriquecer el proyecto también con esas observaciones, pero así que atenta también ahí al periodo de indicaciones y nada, saludar que el debate se dé con esa altura de miras y no diciendo que aquí se busca eliminar evaluaciones cuando ese no es el propósito. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Schneider, diputada Plasencia y diputado Cornejo. Gracias, presidente. Sí, lo primero, saludar a quienes nos acompañan del Ministerio, a quienes han sido también expositores y expositoras en esta sesión y en la anterior. Creo que es muy importante decir un par de cosas antes de la votación general, presidente. Primero, yo creo que hace mal cuando nosotros instalamos públicamente que la única forma de mejorar la educación es en base a sanciones. Ese paradigma está erradicado, salvo, para no decir que en todo, el 100% del mundo, en una buena parte. Y yo creo que nosotros, la educación chilena, sabe mucho de lo que significó ese paradigma y cómo hemos ido transitando con dificultades también hacia uno distinto. El profesorado, quienes hemos tenido la posibilidad con mucho, no solo orgullo, sino que también con mucho cariño y compromiso, de hacer clases en aula y en el sistema público, sabemos perfectamente que desde el punto de vista laboral, el estatuto docente y el código del trabajo, cuando corresponda, tiene múltiples sanciones al incumplimiento del trabajo. Es decir, como cualquier trabajador o trabajadora que no cumple sus funciones, tiene sanciones. Eso yo creo que no es lo que está aquí en discusión. Acá lo que está en discusión es el paradigma y cómo concebimos una evaluación. Los y las docentes sabemos perfectamente lo importante de las evaluaciones en la educación. El tema es si las concebimos solo desde el punto de vista punitivo o sancionatorio o lo hacemos desde el punto de vista formativo. Y las evaluaciones sabemos que deben servir para aprender, no para castigar. Porque cuando yo castigo, lo único que consigo es que esa persona evaluada sienta que no puede mejorar. Entonces, la evaluación y la crítica de fondo que se ha hecho desde el primer sistema de evaluación docente, después cuando se suma además la carrera profesional, es que tenemos que definitivamente elegir qué tipo de evaluación es la que queremos para los y las docentes de nuestro país, porque el objetivo es que mejoren la práctica de aula.
El objetivo es que tengan posibilidades de actualizarse permanentemente, porque los niños y niñas cambian, y cambian rápidamente. Y cambian las formas de comunicación, y cambian las formas de aprendizaje. Y eso es una exigencia muy potente para el profesorado. Y ojo, no solo para el profesorado, también para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Porque están en contacto con niños y niñas permanentemente, pero además la escuela es una comunidad educativa. Entonces, en ese marco es que está inserta la evaluación docente, o esto que queremos definitivamente empezar a mejorar, que es el sistema de carrera profesional, donde se reconozcan también aspectos que son inherentes a la labor educativa, pero que hasta ahora, con el sistema anterior, no están considerados. Y que además se incorporen aspectos que permitan ir mejorando paulatinamente con financiamiento, ya que el diputado Hugo Rey también hacía esa pregunta. Por supuesto que ahora además vamos a tener un ahorro fiscal, porque van a haber menos gastos con los dos sistemas que había un gasto enorme, ahora vamos a tener una reducción de ese gasto. Entonces, creo que hay efectivamente cosas que ajustar, que seguir ajustando, pero el objetivo es absolutamente correcto. Y que, por supuesto, nuestro sistema todavía está en un proceso de cambio y de tránsito. Todavía no logramos constituir todos los servicios locales, todavía no se hacen los ajustes y mejoras. Es decir, todavía tenemos un sistema que tiene muchas dependencias y, por lo tanto, los niveles de control que se tienen sobre cómo se aplican estos sistemas todavía es deficiente. Tenemos que ir avanzando. Pero yo les pido a los y las colegas, sobre todo de la oposición, que, como ha sido el ánimo de esta comisión, tengamos la apertura a escuchar las indicaciones, reflexionémoslas juntos, veamos de qué modo logramos llegar a algunos acuerdos, pero no podemos seguir en deuda con un tema que es real para el profesorado y tenemos que cumplir. Y yo lo digo porque lo que pasa acá en Santiago es también la realidad en otros lugares, porque los sistemas se replican además de manera muy mecánica. Y eso tampoco es justo para lo que pasa en regiones. Eso nada más, presidente, podría seguir, pero creo que se entiende la idea. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Cornejo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestras subsecretarias que hoy día nos acompañan. Lo primero que quisiera hacer presente es mi coincidencia respecto de, en su mayoría, la intervención que ha hecho la diputada Alejandra Plasencia, pero además quisiera agregar algunos otros elementos que me parecen importantes para efecto de tener considerado en la discusión que vamos a tener de este proyecto de ley. Lo primero es que si uno reconoce lo que el profesorado en general le transmite a uno en cada uno de nuestros territorios, uno efectivamente se puede quedar con la sensación de que este sistema de evaluación que hemos tenido hasta el día de hoy, la verdad es que de alguna suerte es bien injusto, porque fíjense que inicialmente yo pude recoger que desde los profesionales que trabajan en el sector público, los únicos que están sometidos permanentemente a estos procesos y sistemas de evaluación son los profesores. No existen otro tipo de profesionales en el ámbito público que también tengan 2 o 3 sistemas de evaluación y que eso determine muchas veces el que puedan continuar o no en el ejercicio de sus funciones. Eso por una parte. Y por otro lado, uno también debe ser consciente de que hay otros elementos y factores que son tremendamente importantes y que afectan a los docentes en nuestro país. Por un lado, las carencias, y muchas de ellas vinculadas, por ejemplo, a la infraestructura. Tenemos establecimientos educacionales en nuestro país que no tienen reconocimiento oficial. Es decir, que esa infraestructura deficitaria en la cual se tienen que desempeñar los profesores y que evidentemente afecta también a los alumnos y su comportamiento, es un elemento a considerar. No podemos no dejar de mencionar lo que ha sido, a mi juicio, a lo mejor es un poco duro lo que voy a decir, pero el desastre de la instalación o la implementación de los SLEP, donde en muchos de los casos los profesores, los asistentes de la educación y, por qué no decirlo, la comunidad educativa completa se ha visto directamente perjudicada por esta mala política pública y que agradecemos que en algún minuto aquí en esta comisión
pudimos entre todos acordar lo necesario para que se detuviera ese proceso y pudiéramos contar con los elementos necesarios también para poder hacer las mejoras en el resto del proceso de instalación, ¿cierto?, que aún estaba pendiente. Ese factor también importante desde el punto de vista de cómo ha afectado el desempeño laboral, las remuneraciones y, por qué no decirlo, en la intimidad de los hogares de cada uno de los profesores que han sido perjudicados en este proceso. Por lo tanto, yo quiero pedir, presidente, por su intermedio, que tanto el Ministerio como el trabajo que vamos a seguir desarrollando como comisión nos permita el tiempo necesario para poder, por lo menos en el caso personal, poder compartir con los dirigentes de los gremios de los profesores en nuestros distritos, poder levantar en conjunto con ellos la información que fuera necesaria para poder incorporarla a las indicaciones que en su oportunidad le vayamos entregando. Y creo que también va a estar la voluntad de esta comisión para entender de la mejor manera posible que nuestra intención va a ser aportar a este proceso en la discusión de este proyecto de ley. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cornejo. No hay más diputados. Sí, diputado Badía. Presidente, por cierto que nos vamos a pronunciar, para la redundancia, de acuerdo al acuerdo, vamos a votar hoy día, en general, pero yo quisiera hacer una reflexión en el siguiente sentido. Yo creo que las evaluaciones siempre son un instrumento, o deben ser un instrumento, para mejorar. Y sin duda que esta doble evaluación que son objeto los profesores, hay que mejorarla. Y yo creo que toda obra humana es perfectible. Y en ese sentido yo no me voy a negar quizás a votar en general el proyecto a favor, pero sí tengo mis aprensiones en particular, porque creo que el centro de esta discusión deben ser también los destinatarios de esta función, los alumnos. Entonces yo me pregunto, afortunadamente la inmensa mayoría de los profesores son muy buenos profesores, pero hay excepciones, y aquellas excepciones le generan un daño muchas veces irreparable a los destinatarios de su labor, como son los alumnos. Entonces, a mí me preocupa que como solución quizás a una mala evaluación sea el acompañamiento, que lo comparto, pero durante ese acompañamiento ese profesor va a estar en el aula o va a estarse perfeccionando para adquirir nuevas herramientas, para provocar estas mejoras. Entonces, son las aprensiones que yo tengo. O sea, yo creo que no debemos desviar la atención del destinatario de esta función tan esencial en nuestro país, que son los alumnos. Repito, porque quizás un profesor mal evaluado, un mal profesor, genera un daño irreparable a esos alumnos. Y por eso yo creo que lo que ha planteado el diputado Rey es válido, en el sentido de que podamos provocarles las mejoras, y yo acojo los llamados que aquí se hacen, de buscar acuerdos, pero acuerdos que nos permitan focalizar la atención en el alumno. Y yo en ese sentido siempre voy a estar disponible y haremos llegar nuestras indicaciones y nuestras observaciones en la discusión en particular. Y estamos disponibles para buscar esos acuerdos. Muchas gracias, diputado. Yo de todos modos, tomando ahora, haciendo uso de la palabra, quería decir que si bien esta iniciativa busca descomprimir la carga evaluativa que actualmente tienen los docentes, finalmente los beneficiarios siguen siendo los estudiantes, porque se entiende que el descomprimir la carga en tiempo, la carga laboral y también la carga económica, como acá se ha dicho desde el punto de vista de los recursos del Estado, va a significar de que el profesor también va a dedicar más tiempo a la preparación de la clase. Y eso, por supuesto, que siempre va a ser bienvenido por los docentes, pero que también tiene, por supuesto, un efecto en los estudiantes, tiene un efecto en los jóvenes. Y me parece, además, tomando un poco la palabra de la diputada Plasencia, que en las circunstancias en las que se encuentra el país, acá en la comisión ya hemos hablado de este tema,
en donde hay un déficit en todas las regiones de profesores, ¿no? Hay un déficit evidente en el caso, yo siempre saco a colación el caso de la región que me corresponde representar, Atacama, proyecta para el año 2025 un déficit de más del 40% de profesores y profesoras. Y eso no significa, como acá se ha planteado, que no nos vamos a preocupar de la calidad de los profesores. Nos queremos preocupar de la calidad de los profesores. Esperamos, digamos, de que esta iniciativa también, como lo señalábamos, aborda, digamos, un aspecto que tiene relación con el acompañamiento. Y queremos finalmente que aquellos profesores que a lo mejor no están siendo bien evaluados hoy día puedan ser mejor evaluados el día de mañana. Ese es el sentido que tiene esto. Yo, antes de darle la palabra a nuestra secretaria para iniciar la votación en general, quería darle la palabra a la subsecretaria para que en representación del Ministerio de Educación pudiese referirse a este debate que se ha dado y al proyecto. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, excusar al ministro que va en este momento volando rumbo a Bogotá, así es que no podía estar hoy día aquí, pero mandó sus saludos y sus excusas. En segundo lugar, y antes de referirme a algunos elementos pequeños respecto al proyecto de ley que quisiéramos enfatizar desde el Ejecutivo, quisiéramos darle las gracias al presidente diputado Santana, que con esta sesión está terminando su periodo como presidente de esta comisión. Si bien yo me estoy incorporando la semana pasada recién a esta mesa, valoramos muchísimo el trabajo conjunto que se ha hecho y el rol que ha tenido, así que muchísimas gracias, presidente. Esperamos seguir contando con su apoyo y su mirada a la educación del país, así que eso. Y respecto al proyecto, solamente yo quisiera 3 cositas. La primera es ratificar, y creo que es muy importante lo que nos plantean respecto a la centralidad de no olvidar el propósito de la educación. Eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho reforzar, siempre que es, el aprendizaje, el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. Pero para eso creo que es muy importante, gracias. Muchas gracias. Creo que para eso es muy importante traer a esta conversación algo que es totalmente compartido y a nivel internacional. La primera variable que mejor impacta en el aprendizaje y en el desarrollo integral de los niños, las niñas, son las y los docentes y las condiciones de trabajo que ellos y ellas tienen. Por lo tanto, este proyecto impacta en eso, ¿no? Porque el tener un sistema de evaluación que duplica la evaluación ciertamente no ayuda, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo primero que quisiera como recalcar. Las y los docentes y las condiciones en que ellos y ellas trabajan son fundamentales. Es la variable más importante para resguardar el derecho a la educación. Entonces, por eso nosotros queremos abordar este tema. Y en segundo lugar, recordar, y es algo que muchas veces en política educativa se nos olvida, ¿no? Y esto probablemente lo vamos a discutir en otros proyectos de ley, que el rol de la evaluación siempre es recoger información para mejorar. Los distintos elementos que estamos evaluando. Por lo tanto, y en Chile lo hemos tenido muchas veces, como una tendencia a sobreevaluar, a pensar que por mucho evaluar vamos a mejorar. Algunos ocupan la analogía de que por ponernos el termómetro más veces va a mejorar la temperatura del cuerpo. Y en realidad lo más importante, junto con la evaluación, son las medidas que tomamos de manera formativa para abordar aquello que estamos evaluando, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que este proyecto, aquí termino con solamente una idea central, 2 en realidad, es que este proyecto busca hacerse cargo de un desafío que tenemos, que era la doble evaluación, que es poco consistente, es poco eficiente, quiero decir también. Esto implica una inversión de recursos que es importante, que se duplican, ¿no? Y es poco coherente porque se evalúa doblemente, ¿no? Y por lo mismo, este ha sido un compromiso que ha sido asumido por ministros y ministras de distintos colores políticos, la verdad. De hecho, este es un compromiso que se ha ratificado, incluso estábamos viendo con el equipo, hay una parte de la conversación que se hizo con la ministra Cubillos en su minuto, en que la ministra Cubillos comprometió presentar un proyecto de ley respecto a este tema, abordando el desafío de, en el fondo, eliminar esta doble evaluación y tener un sistema unificado. Por lo tanto, este es un tema que
quizás no pasa tanto en educación en algunos otros temas, pero en este tema ha habido bastante acuerdo transversal de distintos actores, ¿no? Y por lo tanto quisiéramos como invitar, por cierto, nosotros desde el Ejecutivo valoramos tremendamente el espacio de conversación, de discusión, las visiones, nos quedamos con hartos temas anotados, creo que no es el momento ahora de empezar a ver todos los temas específicos, ya habrá tiempo para eso en la discusión en particular, pero la total disposición a conversar aquellos temas, a hacer los ajustes que sean necesarios, bueno, vamos a ir viendo las indicaciones que se presenten, etcétera, pero invitarlos a abordar este desafío que tenemos, que es hacer más consistente un sistema de evaluación que se ha duplicado. Y finalmente, aquí sí que cierro, solo ratificar que además esto tiene mucho que ver también con el momento en que estamos como país. Mucho se habla de la reactivación educativa y es una prioridad para nosotros como Ministerio de Educación. Hemos tenido, yo creo que todos en esta mesa y quienes nos están escuchando, hemos tenido años duros en lo humano, en lo social, con lo que ha implicado la pandemia, pero eso implica que tenemos una deuda muy importante con niños y niñas y su derecho a la educación, con su aprendizaje, con que vayan a la escuela, con que vayan todos los días a la escuela, a los jardines infantiles, a las salas cunas, a los establecimientos educacionales, no solo a la escuela, que vayan a los establecimientos educacionales, que vayan todos los días y que su experiencia sea positiva. No queremos solo que vayan, queremos que vayan, que lo pasen bien, que aprendan, que estén en un lugar seguro. Y para eso es muy importante entonces, con mayor razón, cuidar las condiciones de la docencia. Y creemos fervientemente que este proyecto va en esa línea. Y confiamos que nos va a ayudar entonces a generar un sistema que sea más profesionalizante y que ayude a mejorar las condiciones entonces en que trabajan las y los docentes a lo largo del país. Por lo tanto, los invitamos a apoyar y a seguir, bueno, por cierto, discutiendo con la total disposición del Ejecutivo a ver las modificaciones, las propuestas que vayan saliendo, las indicaciones, ¿no? Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado. De hecho, no está relacionado directamente con el proyecto, pero la sub ha dicho algo que creo que es tremendamente importante. La asistencia de los alumnos a clase. Si pudiera, por su intermedio, presidente, brevemente explicarnos qué está haciendo el Ministerio en concreto para que vuelvan al colegio los 50.000 niños que hoy día están fuera del sistema. Eso, presidente. Bien, diputado, lo invito a plantear este punto en puntos varios. Sí, lo que pasa es que quedan 14 minutos, diputado, tenemos que votar y hay diputados. De hecho, el mismo caso personal, tengo que asistir a otra comisión, así que le agradecería que este punto lo abordáramos en otra sesión y con gusto muchos vamos a dar este debate. Sí. ¿Subsecretaria? No, muy breve. Lo que pasa es que comentarles que una cosa muy breve, estamos haciendo varias cosas, tenemos un plan de reactivación bien completo, tenemos un grupo importante de personas que van a hacer los procesos de revinculación. Quizás lo que podríamos hacer, y lo someto, lo ofrezco desde parte de nuestra del Ejecutivo, es hacer una sesión en que pudiéramos contarles en profundidad esto, porque creo que es importante que ustedes estén súper al tanto y además también voy a aprovechar que nos puedan ayudar en sus distritos a potenciar el plan de reactivación educativa. Entonces, si quieren lo podemos ver en profundidad y nosotros venimos con todos los antecedentes más en detalle, ¿no? Muchas gracias, subsecretaria. Muy bien, les quería proponer que hasta el lunes 3 de abril, hasta las 12 horas, sea el plazo para la presentación de indicaciones. Creo que un periodo bastante razonable. Lunes 3 de abril. Hay semana distrital la próxima semana, por lo tanto, todos y todas van a tener la posibilidad de sociabilizar este proyecto y poder recoger las inquietudes que las organizaciones, las comunidades educativas les hagan en sus respectivos distritos. Lunes 3 a las 12 horas. ¿Bien? Presidente. Entiendo el lunes 3, no tenemos, ¿podría ser hasta el día de la misma sesión, el día martes? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que hay que ser comparado y es para facilitar la pega de la... No, lo entiendo. Es que, al menos como yo decía antes, presidente, nosotros estamos trabajando algunas indicaciones con el colegio de profesores. No sé si es que podría haberse un... Bueno, no sé, en realidad sí dificulta la... ¿Pero cuál es la relación entre...? No, era para tener tiempo suficiente para hacer las indicaciones. No, pero démosle nomás con el 3 de abril. Lunes 3 a las 12 horas. ¿De acuerdo? Bien. Bien, voy a darle entonces la palabra a nuestra secretaria para iniciar la votación en general. Antes de eso, y por un tema de economía de tiempo solamente, ¿pudiese haber acuerdo en general para aprobar este proyecto en general?
¿No? Bien. Ya, señora secretaria, démosle inicio a la votación. Voy a tomar entonces la votación general. Diputada Mónica Arce. Estamos conectados también, buenas tardes. Brevemente para pasar a la votación, creo que cuando hablamos de éxito en la educación de nuestro país, todo suma. Tenemos problemas de infraestructura gravísimos que sabemos que no se han podido solventar, falta de insumos en los colegios, tanto para los alumnos como para los profesores, agobio laboral, violencia en las escuelas y más encima después de lo que pasó en la pandemia, tenemos evaluación doble, que además que no estar actualizada, no necesariamente está midiendo bien, yo digo instrumentalmente, lo que es el desempeño de un profesor. Decirle a cualquier profesional que es malo por una evaluación y que por lo tanto no sirve, genera una resistencia al cambio y a poder mejorar. Y por lo tanto creo que este proyecto viene a solucionar de verdad un tema que por años se le debía al gremio. Por lo tanto, mi voto es absolutamente a favor y estoy inmensamente contenta de que por fin lo estemos votando. Continuemos con la votación, por favor. Diputado Barría. Argumentar brevemente, aquí primero que todo dejar sobre la mesa que acá no se está eludiendo ni eliminando la evaluación docente. Lo que se está buscando es algo más sistematizado, que no exista esta doble evaluación. Aquí nadie se está corriendo. Yo creo que ese mensaje es importante toda vez que proliferan las fake news y otro tipo de situaciones. Así que más que compromiso con profesores tiene que ver con la educación, en un acto de confianza, en un acto que tal como se señaló acá debemos abordar la deserción escolar y una evaluación creo que es suficiente. Habrá que mejorarla en las etapas que vienen posteriormente, pero sin duda también apruebo absolutamente, como dijo mi colega Arce. Muchas gracias, diputado. Diputado Badilla. Presidente, ya algo adelante. Yo tengo mis reparos con el proyecto, porque soy de los que cree que todas las evaluaciones deben tener consecuencias. Y son esas consecuencias en las que yo tengo algunos reparos. Todas las evaluaciones tienen consecuencias. Un ejemplo, somos nosotros mismos, que la ciudadanía cada 4 años nos evalúa. ¿Y cuál es la consecuencia? Si lo hiciste bien, te reeligen. De lo contrario, te vas para la casa. Esa es la consecuencia de la evaluación que nos hacen a nosotros. Yo no estoy diciendo que el profesor mal evaluado se tenga que ir, ¿ya? Pero respecto de las consecuencias que tiene el proyecto para quienes son mal evaluados, es donde yo tengo algunos reparos. Aún así, lo voy a votar en general favorablemente. Voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Cornejo. A favor. Gracias, diputado. Diputado Maya. No, yo solo quiero decir que todos y todas los que estamos y las que estamos acá fuimos educados por un profesor, por una profesora. Son quienes educan a los ingenieros, a los doctores, a los artistas, a los periodistas, a las periodistas, a los ministros, subsecretarios, subsecretarias. Todos fuimos educados por un profe y tenemos que quitarle un poco la mochila y tenemos que darle las condiciones para que trabajen de la mejor forma posible. Hoy día el profesorado, según lo que hemos visto en terreno, en el territorio, está colapsado. Está colapsado con evaluaciones, con pega que se llevan para la casa y un montón de otras externalidades negativas que muchas veces se llevan desde el colegio. Por lo tanto, estos cambios que estamos haciendo en evaluación docente yo creo que vienen a ayudar en gran medida
a los profesores y profesoras de Chile. Cuenten conmigo desde tanto el Colegio de Profesores como la comunidad educativa en general para poder ingresar algunas indicaciones si hay que ingresarla, si hay que apoyar alguna indicación también. Cuenten con este diputado para poder ayudarle en todo lo que respecta a este proyecto. Así que mi voto es un voto de apruebo, hoy y siempre. Gracias, diputado. Diputada Elia Molina. Bueno, yo creo que aquí se han dicho muchas cosas muy sabias. Creo que el diputado Badilla tiene toda la razón. De toda evaluación tiene que haber una consecuencia, pero tenemos que tratar siempre de que buscar que esa consecuencia sea buena para el evaluado y para aquellos que se pueden ver afectados por las variaciones en la performance del evaluado. Toda evaluación tiene consecuencias, pero los que hemos trabajado evaluando políticas públicas, planes, programas, sabemos perfectamente que lo que resulta mejor y que es más costo efectivo y que tiene mejor percepción de los usuarios es cuando la evaluación es formativa, es decir, cuando se evalúa para mejorar. Ahora, bueno, que hay casos perdidos, los hay en todas partes, no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando de la generalidad. La generalidad de los profesores son de primer nivel. A mí me duele, soy hija de profesores, yo también quería ser profesora. A mí me duele que tan poco hayamos hecho en décadas para que los profesores suban su estatus profesional, para que sean muchísimo más reconocidos en la sociedad de lo que son. Y yo creo que este proyecto, que puede tener muchos espacios y puertas de entrada para ajustes y que estamos disponibles para eso, apunta a algo muy importante, que es ir poniendo a los profesores en el lugar que se merecen. Así que, por supuesto, mi voto es apruebo. Gracias, diputada. Diputada Plasencia. Sí, presidente, yo solo decir que voy a aprobar, por supuesto, este proyecto y saludar a los profesores y profesoras que seguramente están muy atentas a esta discusión, a los dirigentes y a las dirigentes del Colegio de Profesores que están acá, mis colegas, todo mi reconocimiento y espero que podamos avanzar como esperamos. Gracias. Diputada Rafael. Bueno, sin duda mi voto va a ser favorable, pero quiero recordarle a los colegas que están en esta mesa que no nos olvidemos efectivamente de las zonas más extremas y más aisladas. Ahí hay una diferencia, no es lo mismo legislar y hacer proyectos desde un escritorio en Santiago a considerar las diferencias que tenemos geográficas, de población, de clima, de aislamiento, en regiones tan aisladas como la nuestra. Así que solo les pido que tengan en consideración esas características también, como lo dijo muy bien la presidenta del Colegio de Profesores de la región de Aysén. Mi voto es favorable. Gracias, diputado. Diputado Rey. Gracias, secretaria. Yo como profesor de colegios municipales que varios años hice clases, sobre todo en los colegios periféricos más vulnerables, quiero insistir en el punto. Quiero que todos los estudiantes aprendan. Ellos deben ser nuestro norte, deben tener los mejores docentes y lo que me cuesta entender es por qué para algunos la pandemia fue una tragedia en torno a los logros de aprendizaje, porque el nivel de los niños no fue el requerido, no era el esperado. Y muchos alumnos de tercero básico hoy tienen un descenso que prácticamente los deja en primero básico. Eso fue una tragedia. Pero, ¿qué pasa con la tragedia? Yo sé que esto es excepcional, no son todos los docentes, pero ¿qué pasa con la tragedia de un docente que produce el mismo defecto en un niño o en un grupo de niños? Ahí no hay problema. No me interesa, no me importa, no puede ser. No puede ser, presidente, y creo que no deben dar los mismos los estudiantes. Acá hay un problema, voy a insistir en que se apoyen a los docentes que están rezagados, como lo señala el proyecto en la área debilitada, pero debemos asegurar que nuestros niños, niñas y jóvenes se formen como corresponde. Bueno, si no se quiere que esto pase, será problema de ellos, pero que un docente no puede seguir en el sistema si las cosas no las hace bien. Obviamente que eso es el último mecanismo, la última decisión. En el proceso previo, pues apoyo,
los docentes pares, los expertos que van a estar con ellos acompañándolos, me parece muy bien, pero ¿qué pasa en ese proceso con estos jóvenes? ¿Van a ser apoyados por otros docentes? ¿Van a haber tiene que haber una serie de mecanismos para que esto no se produzca, este efecto negativo? Y por tanto, yo estoy a favor, voy a votar a favor del proyecto, pero voy a insistir en que tienen que haber y existir mecanismos que resguarden el buen funcionamiento de los establecimientos educacionales, del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo para aquellos alumnos de los sectores más vulnerables que son los que más nos necesitan. Eso. Gracias, diputado. Diputada Schneider. Sí, no, yo muy breve. Voy a votar a favor el proyecto en general. Me parece que está una demanda histórica de las y los profesores y que creo que en este contexto también aporta mucho a escuelas que han vivido mucho agobio, mucho estrés y que, como bien decía la subsecretaria, bien ha señalado el ministro, tienen que reactivarse poniendo el centro en el aprendizaje y no en lo punitivo, como señalaba la diputada Plasencia. Así que mi voto es favorable. Gracias, diputada. Diputado Schubert. Bien, muchas gracias. Voy a fundamentar mi voto. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que la evaluación doble es ineficiente y por supuesto todos concurrimos a buscar un sistema único de evaluación y yo creo que en ese sentido estamos todos contestes. Lo que sí no tenemos que quedarnos solamente conformes con que hay un sistema único, sino que este sistema nuevo tiene que garantizar, por ejemplo, que sí o sí va a haber una periodicidad en la evaluación dado este nuevo sistema. También que va a haber consecuencias, con claridad, que el nuevo sistema nos va a aportar consecuencias a esta evaluación, como ustedes también lo han mencionado acá, que va a estar financiado y también que no va a transformarse de un sistema de evaluación a uno de acreditación, sino que va a seguir siendo una evaluación. Dado que la citación indicaba que hoy día íbamos a discutir, yo esperaba despejar estas dudas en esta sesión, pero en la realidad que esto se va a votar hoy día me veo en la necesidad entonces de abstenerme. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Serrano. Voy a fundamentar mi voto a favor, solamente y escribiendo también las intenciones de muchos diputados y diputadas acá. Yo creo que el método siempre se puede perfeccionar, pero llamaría un poco la rigurosidad cuando se habla de que debemos tener como la misma medición los diputados y los profesores. Yo creo que hay cuestiones que son diametralmente distintas. Primero empezando también por las remuneraciones, entonces creo que cuando hablemos del tema de las evaluaciones tengamos como ese tipo de cuidado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado presidente Santana. A favor, señora secretaria. Aprobada entonces en general la iniciativa, 12 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Bueno, por tanto, entonces, la fecha de presentación de indicaciones, el lunes 3 de abril, lo volvemos a reiterar y le damos las gracias a todos nuestros invitados e invitadas que nos acompañaron en esta sesión, a las representantes del Ministerio de Educación y, por supuesto, a los colegas diputados y diputadas. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.